Este es un espacio donde intentamos develar luz a través de imágenes y pautas arquetipales. Es una mirada en la cual no apreciamos la astrología como una cuestión unilateral o monosémica, sino como una matriz dinámica, expansiva, a través de la cual también podremos desplegarnos si nos permitimos la hondura, no desde una perspectiva lineal, fija. Esto es quizá una invitación a comenzar a apreciarnos desde una concavidad capaz de alojar todos nuestros gradientes. Cierra los ojos, disfruta de este viaje de la conciencia y sobre todo siente lo que los astros susurran. Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Yo soy Lida Cao y estoy feliz de poder estar aquí una vez más en otra semana que comienza y también comienza el mes de mayo para hablar sobre la astrología y sobre todas aquellas imágenes, mitos que nos puedan abrir un poco más la energía astrológica de la semana y así también que sea un camino, una vía en el encuentro de nosotros mismos y también en la amplificación de todo nuestro mundo simbólico e imaginal. Hoy vamos a hablar de la llegada del mes de mayo y lo haremos a través de la retrogradación de uno de los planetas cuya función psicológica es muy compleja, sobre todo porque está actualmente en tránsito, comenzando un viaje en un signo. Y se trata de la retrogradación de Plutón en Acuario, que comienza el domingo 4 de mayo a los 3 grados de este signo y estará ahí varios meses, hasta el 14 de octubre. Así que bueno, como siempre les digo, les recomiendo que me dejen un comentario, lo mismo en Spotify, que ahora soporta comentarios, de igual manera archivos de video o en YouTube. También pueden seguirme en mis redes sociales, @lidacao, @losastrosusurran y comentarme cualquier cosita por allá. Le agradezco mucho a todos los que están suscritos, sobre todo en Spotify, que es esta plataforma desde la cual más nos escuchan. Vamos a comenzar directamente hablando de este tema porque yo creo que es bien complejo y tengo muchas notas. Quiero que empecemos a abrirlo cuanto antes, sin más dilación. Se trata de todo este periodo que yo les comentaba de Plutón retrógrado en Acuario y serán unos meses viviendo esta retrogradación. Por eso voy a dedicar todo este episodio a conversar sobre ello. Cuando se menciona una retrogradación o cuando oímos hablar de ello, sobre todo quien no conoce tan a profundidad la astrología, se suele poner cierta alerta. Y yo creo que esto ha llegado con la fama de Mercurio retrógrado. Y yo quisiera aclarar que las retrogradaciones no son nada negativos en sí mismas, ¿no? Y que no implica lo mismo que un planeta esté retrógrado que otro. O sea, no es lo mismo la retrogradación de Mercurio, por ejemplo, que Plutón, que Júpiter, porque cada uno de estos planetas se expresa o se asocia de manera diferente. Expresa diferentes funciones o dinámicas, tienen que ver con cosas diferentes. Para comenzar a comprender un poco estos fenómenos, podemos comenzar diciendo que, como mismo todo el zodíaco tropical, que es el que acá usamos, y yo diría que es uno de los más usados en Occidente, si no el más usado, hablaremos de todos estos planetas o de la astrología desde una perspectiva geocéntrica, o sea, desde el punto de vista de nuestra ubicación en la Tierra. Así que el movimiento retrógrado de un planeta ocurre desde esta misma perspectiva. Sería como un efecto óptico, pero también de igual manera tiene cierta connotación a niveles simbólicos, arquetipales, de manera que podemos trabajar con todo esto que la energía de cada uno de estos planetas propone. La retrogradación planetaria habla de momentos de introspección, de revisión y stop de ciertas cuestiones, momentos o periodos propicios para la revisión, mover, cambiar. Yo diría que de manera general sería como hacer una actualización que permita movilizar ciertas energías estancadas. En el caso de los planetas transpersonales, por ejemplo, como es el caso de Plutón, que demoran o pasan más tiempo en un signo o en un espacio y las retrogradaciones, por tanto, demoran más en el tiempo porque son planetas más lentos y su función, además de personal, implicaría una revisión o una mirada colectiva o en el inconsciente colectivo.
Esto no quiere decir que necesariamente lo veamos a simple vista o de inmediato, sino que podría tratarse de un movimiento más interno, solapado, muy por debajo. De esto yo creo que hemos conversado en otros episodios, pero que moviliza, aunque no lo veamos, el psiquismo colectivo. Acuario, que es este signo donde se encuentra Plutón transitando actualmente y donde va a retrogradar en los primeros grados precisamente. Y nos podría estar hablando del comienzo de esta transformación colectiva a nivel profundo. Este paradigma que está terminando de morir para renacer desde otra conciencia, o aquello que yo hablaba en episodios anteriores, que no puede ser ya sostenido y que necesita una actualización. Les recomiendo escuchar el primer episodio que grabamos este año, donde hablo un poco sobre este tránsito y sobre otros además que tendrán lugar durante todo este año 2025, pero que sin dudas del cual hablamos un poco hoy, es un tránsito complejo. Yo diría que detonante en esta transformación que estamos viviendo como humanidad. Por lo tanto, estamos inmersos también a un nivel individual. Porque Acuario es precisamente un signo que representa la humanidad, pero por supuesto que esa humanidad, hablando en el sentido un poco más macro, la constituimos todos de manera particular. Acuario es un signo de encuentro y yo creo que con Plutón transitando por ahí es el encuentro con la transformación, pero el encuentro también con la incomodidad, con la sombra y lo que nos resulta incómodo, no solo mirar, sino sentir, porque Él llega e irrumpe para depurar o para transmutar. Tiene que ver también con los miedos, con aquellos temores que quizás emergen cuando sentimos que queremos lanzarnos por algo y nos replegamos. Es el encuentro con todo lo oculto, con el pasado y mucho más en el caso de una retrogradación. Tiene que ver con ahondar en las situaciones inconscientes, con bordear la simpleza y poder cavar un pozo profundo desde el cual empezar a sacar o acabar también ciertas alternativas. Yo creo que a manera de resumen podríamos decir que es el encuentro con la profundidad detrás de cada cosa, con ver lo que usualmente o de manera general no se ve o no nos gusta ver o no nos gusta cavar ahí, ahondar ahí, en lo que uno por regla general no se fija. Lo propio de Acuario es la captación de lo que no tiene forma, de ir más allá de la forma, yo diría. El poder de lo curativo y de las redes humanas. Entonces, una retrogradación de Plutón podría ser un periodo donde toquemos todo esto, donde empecemos a sentir o a ver desplegadas todas estas cuestiones. Hay un acuariano, por ejemplo, que es Copérnico, que habló sobre un descentramiento. Fue el primero en decir que la Tierra no era el centro del sistema solar, sino que era el Sol y que la Tierra y los demás planetas precisamente giraban alrededor de este. Y por supuesto, cuando él sacó su obra que se llamaba sobre las revoluciones sobre las revoluciones de las esferas celestes, no fue bien aceptada en su momento, sobre todo por la Iglesia y por la comunidad científica de entonces, o que desafiaba los postulados que eran reglas hasta ese momento, que eran los tolemaicos, los aristotélicos. Pero hoy, precisamente todo eso, hoy se conoce sobre la veracidad de todo lo que él hablaba en aquel momento. Con lo cual, decir que lo acuariano mira a futuro, tiene o responde a esta cualidad, tiene inmerso ese potencial de romper, de ir más allá. Y con Plutón ahí, y esta semana comenzando su retrogradación, nos brinda indicios de que estamos viviendo tiempos que marcarán pautas de transformación futura y que se está gestando una alquimia, una transformación que podría constituir las bases para un nuevo orden futuro, para el nuevo paradigma. Y por supuesto que siento esto ocurre además dentro de nosotros mismos.
vamos a hablar un poco de Plutón. En astrología se considera, entre otras muchísimas cosas, que este planeta cumple una función de liberación. Sería como la expulsión, la salida de una energía. Cuando ha sido acumulada cierta experiencia o cierta energía, este planeta acelera, irrumpe, precisamente para movilizar, para hacer esta actualización que a veces trae consigo un choque de polaridades. Y lo podemos estar evidenciando como cuestionamientos o ese caos que a veces ocurre antes del orden. Plutón muchas veces dilapida y trabaja desde muy dentro con el objetivo de liberar esta energía para regenerar. Pero la regeneración a veces ocurre cuando ha ocurrido la muerte, por supuesto simbólica de ciertas formas. Esta energía plutoniana se asocia además al poder, a que encontrarnos también con una compulsión o con un poder contenido en eso plutoniano, que en Acuario es un poco también darnos cuenta del poder que tenemos como humanidad, del colectivo que es enorme y más potente que el de un solo hombre o el de unos pocos hombres, ¿no? Solo hay que ser capaces de conectar con ello y buscar las vías para sentirnos. Ploutos, que en griego es riqueza, es Plutón, Hades, el rey del inframundo, que se hablaba también de tesoros o de las riquezas que Hades poseía. En la mitología nórdica, por ejemplo, se dice que este inframundo era gobernado por la diosa llamada Hel, y se habla del tesoro de los Nibelungos que era custodiado ahí mismo por el dragón Fafnir. De hecho, Fafnir era en principio un enano que se transforma en un dragón y se dice que llevado por la codicia de proteger un tesoro, por la obsesión que esto le generó desde que tuvo este anillo, el anillo de Ambari, no sé si ustedes habrán escuchado, que tenía una riqueza infinita quien lo poseía, pero también otorgaba una maldición, una desdicha, infortunio a quien pretendiera solo obtener riquezas a partir de él. Pueden buscar la historia de este anillo en la mitología nórdica porque yo creo que son temáticas profundamente plutonianas. Y bueno, pienso que algunos hayan leído o visto El Señor de los Anillos, que también está inspirado en ellos, ¿no? El caso es que esta transformación a dragón de Fafnir tiene una relación con la energía plutoniana y hasta qué punto corrompe el poder. Recuerdo esto que se dice de los superhéroes, ¿no? Que un gran poder trae una gran responsabilidad. Y yo los invito a pensar si una transformación no trae también nuevas responsabilidades. O la transformación de un poder, ¿qué podría traer? Son cuestionamientos y son cosas que podrían salir en toda esta temporada. Como les decía, en términos individuales, pero colectivos también. Fafnir se convirtió en ese guardián del tesoro al atravesar esa transformación a dragón. ¿Pero con qué objetivo? ¿Sería tener poder o esa riqueza para sí misma o para usarla de manera provechosa para un colectivo? ¿Qué vamos a hacer con el poder? ¿Dónde se encuentra y desde dónde viene nuestro propio poder personal? ¿Cómo podemos hacer contacto con él para desplegar todas nuestras potencialidades? Y cuando lo hagamos, ¿para nosotros mismos? ¿O para nosotros y para un colectivo además? Entonces, son cuestiones que podríamos ir pensando. Acuario es la conciencia de la colectividad, de la humanidad, de las conexiones en red. Entonces, en la zona Acuario de nuestra cartografía natal, ¿qué está mutando? ¿Qué se está actualizando? ¿Y qué cosas están yendo hacia otra manera de operar, hacia otra conciencia? Y en el caso de los que tienen puntos importantes, por ejemplo, en Acuario, en Leo, en Escorpio y Tauro, aunque todos lo estaremos vivenciando de una u otra manera a nivel generacional y colectivo, pero bueno, estos signos pueden ser los más tocados. Aunque bueno, como yo les decía, todos tenemos estos signos y tenemos a Acuario, tenemos a Plutón y a Escorpio en algún lugar de nuestra cartografía natal también. En muchas historias, mitologías, cuentos, literatura, hay una bajada. Se habla de un descenso
de algún personaje o héroes al inframundo. La llamada catábasis, de la cual hemos hecho referencia también aquí en otros episodios, no sé si recuerdan. Por ejemplo, yo recuerdo que hablamos aquí en alguna ocasión del mito sumerio de Inanna. Pero si buscamos o pensamos, hay muchísimos de estos encuentros con el submundo, donde el héroe toca o baja, desciende en busca de algo, de algún conocimiento, siempre con algún objetivo. Y luego de eso su historia cambia, transmuta, se transforma. No vuelve a ser el mismo personaje. Una vez descendió al inframundo. Tal es el caso, por ejemplo, de Odiseo o de Ulises en la Odisea, que baja al Hades para buscar al adivino Tiresias, que era este profeta, este adivino ciego, cuya historia también es bien plutoniana e interesante, así que los invito a buscarla. Pero en el caso de este fragmento de la Odisea, se habla de una muerte, del oculto. Se tocan temáticas profundamente plutonianas. Odiseo, luego de haber pasado algunos desafíos y después que tiene el encuentro con Circe, esa maga, ¿no recuerdan? Bueno, ella les recomienda bajar al Hades y buscar a Tiresias para que éste les recomiende qué debe hacer para volver a Ítaca. Y luego de una serie de recomendaciones, rituales, él logra bajar, se encuentra con todo este mundo de presencias, de sombras, de almas. O sea, para bajar también, para esta catábasis, él tuvo que haber tenido una preparación. No es que cualquiera y así puede entrar, ¿no? Hubo una preparación anterior, un proceso que le permitió bajar y hacer esta catábasis. Bueno, él se encuentra con todas estas almas en esta especie de limbo. Encuentra a Tiresias, quien le habla sobre un destino y sobre otras cosas, ¿no? Le brinda cierta claridad sobre aquello que él estaba buscando, le explica, ¿no? Que debía cumplir su propósito, su destino. Y luego de este encuentro, también tiene otros contactos muy significativos, como el que tiene, por ejemplo, con su madre, que ahí se da cuenta que había muerto. Esta parte es especialmente conmovedora porque allí se entera de la muerte de su madre y esto le genera, por supuesto, esta tristeza, porque ella le explica que había muerto por la ausencia de su hijo, por todo lo que le conllevó, que se había sumido en una tristeza muy profunda luego de la ausencia de él. Entonces es un momento conmovedor, pero que muestra a este héroe en un episodio, en un momento de vulnerabilidad. Y también aquí se encuentra con el héroe de Troya, Agamenón, quien le relata su trágica partida a manos de su esposa, Clitemnestra. Un encuentro que también nos expresa de que a pesar de esta trayectoria heroica, también estos héroes viven las consecuencias de sus decisiones, que no están exentos de momentos de crisis, de lo negativo y sobre todo de la muerte. Este descenso al inframundo, yo creo que es un ejemplo claro de esta retrogradación de Plutón. Nos pone a pensar o a cuestionar cómo a veces es necesario un encuentro con lo sombrío, yo diría que con lo inevitable, con lo que nos hace vulnerable también para transparentar soluciones, o lo más importante, para el encuentro con nosotros mismos, para ese retorno personal a Ítaca, a nuestra Ítaca personal, que al final es el encuentro con nosotros mismos. Ser consciente de a dónde estamos yendo. ¿Será este un camino lineal o estamos retornando a casa? ¿Por cuántos infiernos personales nos tocará transitar? ¿Por cuántas transformaciones? ¿Cuánto tocará transmutar? A cada tanto llegan esas pequeñas transformaciones que son parte también de nuestro propósito y de un proceso que quizás solo a muy largo plazo podremos vislumbrar. Aquí yo quise dejarle mucho contenido simbólico que ustedes, en el mejor de los casos, puedan llevar a su propio mundo. No quise hablarles tan específicamente de astrología, sino que, como siempre les digo, de cada trama que acompaña al comienzo de la retrogradación de Mercurio, en este caso, el 4 de mayo, poder abrir e ilustrar un poco a través de estos mitos, hablarle de posibles cuestiones en potencial que podremos estar sintiendo o que tendremos la posibilidad también de desplegar durante todos estos meses. Es importante estar abiertos y abrazar la transformación, el movimiento interno, el cambio. Es un periodo donde debemos
sentir y probablemente estamos sintiendo esas catábasis que nos harán descender a nuestro propio inconsciente personal para buscar respuestas y para chocar con aquellas cosas incómodas que nos harán, en el mejor de los casos, crecer. Quiero terminar el episodio con un poema, con un escrito de Alejandra Pizarnik, una poeta argentina. Pero es uno de mis poemas favoritos. Con él cerré mi presentación en una formación que tuve el año pasado en psicología arquetipal, más específicamente sobre la obra de Hillman. Y yo cerraba mi presentación a manera de resumen con este poema que se llama Contemplación. Y dice: con miedo antiguo se lamentan o lloran las voces, formas fugitivas venidas para la ceremonia en la que arrancarán de ti el corazón de tu lejana figura. La noche relampaguea dentro de tu máscara. Te agujerean con graznidos, te martillean con pájaros negros. Colores enemigos se unen a la tragedia. Cuando llegamos al centro de la oscuridad, el bosque se abrió. Murieron las formas despavoridas de la noche y no hubo más un afuera ni un adentro. Te precipitaron, desapareciste con la máscara en la mano y ya nada se pareció a un corazón. Cargado de símbolos, escúchenlo una y otra vez, búsquenlo. Y bueno, nada, los quiero muchísimo, les mando un abrazo grande, no sin antes invitarlos a que se suscriban a Podcast en la plataforma que lo escuchen. Pueden llegar a Apple Podcast, dejar un review 5 estrellitas, de igual manera pueden calificar el podcast en Spotify, suscribirse a esta plataforma, pero también en YouTube. Seguirme en las redes sociales @lidacao con Y o @losastrosusurran. Les mando un abrazo grande y nos vemos el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana.